Hola, Elena. Hola, Iñaki. ¿Qué tal? Muy bien. Yo utilizo el dibujo porque es una herramienta que me resulta muy cómoda, me resulta muy cercana y aparte es una manera muy directa y muy inmediata de trabajar. No fue una decisión el hecho de utilizar el dibujo. Hace un par de años o un poco más sí que di un pequeño giro porque antes utilizaba el dibujo mucho más en el sentido de un rastro, ¿no? Que también es una parte muy bonita del dibujo porque el dibujo tiene esa calidad de transparente, ¿no? Donde puedes ver los errores, donde puedes ver todas las marcas que haces, ¿no? Es muy difícil ocultar cosas en el dibujo. O sea, que no planteas el dibujo como imágenes previas para otro trabajo, sino que... Utilizo el dibujo de muy distintas maneras. Tengo muchísimos dibujos de cuaderno que reflejan un poco esa manera de pensar dibujando. Nunca suelo utilizarlos como bocetos para otras cosas, sí quizá para encontrar en ciertos momentos soluciones a algunos problemas que se me plantean de formalización y demás, pero a la hora de ponerme a realizar una obra no trabajo con bocetos ni concibo esos dibujos como una pieza que va a dar lugar luego a otra cosa mayor, ¿no? De otras dimensiones o de otro formato. Ajá. Aunque hablo mucho de la elaboración manual y de las relaciones directas, en realidad tampoco es que yo tenga una postura antitecnológica, ¿no? Que muchas veces se puede entender así. Simplemente yo creo que cualquier medio es válido mientras se use de una manera apropiada, ¿no? ¿Cómo esperas que la gente reciba tu trabajo? A mí me gusta pensar mi trabajo tanto para mí en el proceso como para alguien que se enfrenta a la obra como algo que facilita o que invita a crear y pensar lugares singulares, ¿no? Esto es algo que digo en muchos textos sobre mi obra y la palabra singular, que es una palabra que me gusta mucho y tiene un pequeño matiz, porque yo la utilizo en el sentido en el que la utiliza Solly Rolnick cuando habla de la estandarización del deseo y la producción de subjetividad, ¿no? Como ese golpe favorable a la homogeneización de las maneras de vivir, ¿no? ¿Dónde encuentras tus referencias para trabajar? Yo diría que lo fundamental se encuentra en el entorno más cercano a mí. También me gusta coger cosas de otras disciplinas como la arquitectura, por ejemplo, es una manera de trabajar y de dibujar que me influye mucho, ¿no? Por ejemplo, hace unos años descubrí una revista que tenía mi hermana de casas de muñecas diseñadas por arquitectos, una revista de los 80. Realmente todas esas imágenes que hay en esa revista sé que vuelven a mi cabeza constantemente, ¿no? Cuando estoy dibujando. ¿Qué viste en esas imágenes que te llamaron tanto la atención? Pues quizá esa parte que comparten mis dibujos en la que se mezcla una parte muy descriptiva, muy analítica y a la vez una parte también muy fantasiosa, muy para la imaginación, ¿no? También la estética que tienen esos dibujos, al ser casas de muñecas, que tiene mucho que ver con el juego de los niños y demás, pero abordado desde la visión de un adulto, me parecía muy interesante porque tenía esa parte estética de lo lúdico mezclado con una parte de fantasía muy infantil, ¿no? ¿Cómo introduces o qué valor tiene lo lúdico en tu trabajo o en tu proceso de trabajo? Ahora mismo es una parte fundamental, aparte de manejar lo lúdico como una idea. Mi proceso de trabajo también es muy lúdico, ¿no? Para mí es fundamental disfrutar y pasármelo bien dibujando y trabajando. Y también la manera de construir muchos de mis dibujos es a modo de juego, ¿no? Mis dibujos no son representaciones de un paisaje o de una escena o de una circunstancia, ¿no? Son más bien
es una representación en el sentido de el esquema de una actitud. Finalmente lo que utilizo para mi trabajo son esas cosas que me influyen más o que me inquietan más, y normalmente pues al trabajar mucho con el afecto hacia las cosas, pues también acaban siendo cosas muy cercanas, cosas de mi vida cotidiana, cosas del día a día, cosas de mi entorno más inmediato. ¿Y actualmente en qué proyectos estás trabajando? Actualmente estoy trabajando en el proyecto Mundo Intruso, en el que llevo trabajando desde finales de 2009, y paralelamente también trabajo en el proyecto Comiendo Terreno. Estos dos proyectos son muy distintos porque el primero, Mundo Intruso, lo realizo de manera individual y se fundamenta en un trabajo plástico, y el segundo, sin embargo, está planteado como colectivo y se basa quizá más en lo relacional, ¿no? Y al final acaba siendo una acción. El proyecto de Comiendo Terreno tiene unas bases muy sencillas, simplemente consiste en reunir un grupo de gente en el espacio público, que esta es la parte fundamental, y reunirse para comer o finalmente para tener un momento de esparcimiento y pasárselo bien y divertirse en la calle. Y en tu proyecto de Mundo Intruso, ¿quién es ese intruso? El intruso es una figura imaginaria que utilizo para trabajar y retrata un poco un perfil de una persona, ¿no? Es una persona que vive dentro de un sistema, participa en él, pero no se deja pertenecer por sus reglas, ¿no? En ese sentido, lo lúdico tiene un papel fundamental porque tanto el juego como la fiesta, entendido fuera de lo espectacular, son esos momentos en los que es posible salirse de una vida corriente, ¿no? y plantear un mundo al revés, que luego eso también tiene su propia trascendencia, ¿no? en la vida corriente. ¿Qué simetría tiene Mundo Intruso con Comiendo Terreno? Pues aunque son proyectos muy distintos, realmente para mí el uno se nutre del otro. Al final son dos formas de formalizar una misma cosa muy distintas, ¿no? Me gusta pensar en espacios de indeterminación para tratar de buscar y propiciar formas propias de interiorización y apropiación de lo que nos es dado, lo que nos es previamente dado o lo que nos es impuesto. En ese sentido, el dibujo es, aparte del medio, es el resultado que encuentro más apropiado también. El proyecto de Comiendo Terreno es una intrusión en el espacio público.